Buenas tardes. Hoy le vamos a estar hablando de lo que es la Revolución Francesa. Eh, este fue una revolución que inició en el 1789 y tuvo como protagonista opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema político, social y económico se caracterizó por la monarquía absolutista y una sociedad estamental dividida en clase privilegiada y no privilegiada. Me gustaría saber qué ustedes han sabido sobre la revolución industrial, en qué época ocurrió, qué ustedes me pueden decir de esta. Erika, Bueno, María. yo te puedo decir alguna causa de la Revolución Francesa. Sí, ¿cuáles causas? El rigor del absolutismo, la desigualdad del régimen feudal, la miseria e imaginación del pueblo llano y las ideas de la ilustración. Esas fueron las causas principales que dieron orígenes a la Revolución Francesa. Claro, también entre este estaba una serie de malas cosechas que provocó un aumento desequilibrado en el precio del pan, que era el principal alimento de los sectores populares. La desigualdad También, existente. Dime. La desigualdad existente. Sí. Oriandi. Dime, mi amor. No, deja que Mecho termine. Okay. ¿Te escucho, Mercedes? ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí, se escucha. La Revolución Francesa se inició cuando las masas ciudadanas empobrecidas y sometidas se opusieron al régimen feudal y desobedecieron a las autoridades de la monarquía y ascendieron la mecha del cambio histórico. O sea, ellos querían ver un cambio dentro de su régimen y por eso ellos se empoderaron, diría yo, y comenzaron a hacer manifestaciones con tal de salir de ese régimen absoluto que tenían. Y también dio inicio a principios del siglo XVIII con la Gran Bretaña. Esas son consecuencias. Sí, esas son de las consecuencias. De las consecuencias. También esta tuvo varias etapas, que entre esta está la etapa imperial, etapa monárquica y etapa republicana. ¿Cuál de esas etapas ustedes han escuchado hablar o han estudiado? Nadie ha leído sobre las etapas de la Revolución Francesa. Bueno, yo entre las etapas se encuentra la etapa monárquica, que comprende desde el estallido de la Revolución en junio de 1788 hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en la que quedó abolida la monarquía. Este fue el periodo que se inició cuando inició la Revolución Industrial, que dio como resultado la etapa de la republicana, que se inicia con la abolición de la monarquía y se extendió hasta el 1884, llamado 18 de Brumaria, y establece el consulado en provecho suyo. De esta dio resultado la etapa imperial, la que la colonia de Napoleón de 1804 significó el surgimiento del imperio napoleónico, que se trató de una conquista a toda Europa. El imperio perduró hasta el 1815, cuando Napoleón fue derrotado por los británicos y pronunció un confiado en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. También esta dio gran impulso a la actividad cultural, a la industria y el comercio, dictó sabias leyes, que este fue Napoleón primero, y soñó con ver a Francia como la primera nación del mundo. Ahora, me gustaría saber qué consecuencia dio esta revolución
que fue la que nombró la edad contemporánea. Doriani, Dime, mi amor. te quiero agregar algo respecto a lo que tú estabas hablando de Napoleón. Ajá. Este fue uno de los generales del ejército francés, Napoleón Bonaparte, quien logró transformar las indisciplinadas tropas del ejército francés en un gran ejército poderoso. Realizó brillantes campañas militares, impresionando a todos con su capacidad de trabajo. La estrategia de él consistía en atacar por sorpresa y sobre punto débil a sus enemigos, realizando movimientos rápidos y provocando el retiro forzado del ejército enemigo y la toma de los recursos del país dominado. Poco hombre como Napoleón, sin embargo, en el ascenso al poder de Napoleón, la popularidad que tenía Napoleón contrataba con la del directorio, que había sido incapaz de poner fin a la guerra exterior que enfrentaba a Francia contra la potencia europea, que veían en los franceses un peligro contra el absolutismo, sobre lo que estaba hablando Mercedes. Entonces, incluso este hombre llegó a tener hasta un gobierno imperial que fue iniciado en 1804, y el Senado lo declara a él como el emperador de Francia en forma hereditaria, con el nombre de Napoleón, aprobando primero le puso. Sí, aprobado por una gran mayoría popular, fue coronado por el Papa Pío VII. Y de esta forma terminó la revolución y Francia estaba de nuevo en otro proceso. Sí. Entre las consecuencias que la revolución industrial dio, ¿cuáles ustedes podrían mencionar? De la Revolución La Revolución Francesa. Francesa, sí. Yo te puedo, son varias que hay, yo te puedo dar más o menos una reseña de unas cuantas porque son largas. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa fue el fin del orden feudal. O sea, se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases. O sea, la sociedad en clases fijas, como era la aristocracia, el clero y los siervos. Y así nació la República como sistema de gobierno en Occidente. También se proclamó primero de los derechos humanos universales, con el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de raza, ni credo, ni nacimiento. También la influencia de la colonia americana. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huellas en sus propios procesos de independencia. O sea, que la región latinoamericana o iberoamericana lo tomó como parámetro para ellos salir. También otra de las consecuencias fue el ascenso del bonapartismo, o sea, de Napoleón Bonaparte. El ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como la guerra europea que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico. O sea, que ya no se veía a una Francia dominada por una aristocracia, sino que ya después de la Revolución Francesa surgen diferentes modelos de forma de gobierno, principalmente ese tipo de gobierno donde le da la oportunidad a la población de que sea más unido uno con otro, porque ya con la aristocracia, ya el rico era rico y el pobre era pobre. También hay consecuencias, fue donde se produjo el gran crecimiento de población urbana en las ciudades, que disminuyó la población rural, que a medida que iban surgiendo los cambios, iban aumentando la población, como al tener la vida más cómoda, iba creciendo más la población. Ya, entonces, para terminar, ¿qué ustedes piensan que la revolución dejó al mundo? ¿Qué cambios drásticos o parciales la revolución industrial aportó a la edad contemporánea? Revolución Francesa.
Ay, Revolución Francesa, era que estaba hablando de Revolución Industrial ahorita con alguien, y por eso me choca. ¿Quién? Yo te quiero aportar algo, Doriani. Ajá. Uno de los aportes es la falta de libertad individual, la enorme pobreza, desigualdad social y económica que existía en ese entonces. Lo podemos ver también actualmente. Junto con la iglesia y el clero en aquel tiempo gobernaban un poder ilimitado, dado que se anunciaba por el trono por el Dios mismo. También se mantenía la población con mayor en estado constante e infelicidad. Y sobre todo, que se le puso fin al orden feudal, al abolir la monarquía y los privilegios del clero. Exacto, ese era el punto. La Revolución Francesa dio un golpe al orden feudal en Europa y en el mundo. Exacto. Esta dio un antes y un después, porque ya después de esta revolución hubieron varios cambios que favoreció a la sociedad. Ya ese régimen feudal se abolió y llegó un régimen que fue adaptado mejor, ¿cómo le explico? Mejor, la gente como que se adaptó mejor y fue beneficioso para la sociedad. Ya no era nada más para un grupito, sino que todos tenían la oportunidad de llegar a ser de otra clase social. Sí, también eso tiene que ver con el implantamiento de la distribución de trabajo. La sociedad estamentaria, revolucionaria, de modo de producir de los franceses, y permitió la introducción de la ley, de la oferta, la demanda, la no intervención de Estado en los asuntos económicos. Entonces, esto cambió una nueva sociedad liberal en lo político por el sufragio que acontecía en ese entonces. Sí, que ya las personas tenían el derecho a votar, porque antes era un grupito. Y ya con este nuevo régimen, la sociedad tiene la oportunidad de ustedes decir sobre el resultado de la revolución industrial. Ya era cuánto. Bueno, para cerrar, le doy las gracias por haber entrado en mi clase. Esto fue una introducción sobre el tema. Más tarde le estaré hablando de un próximo tema. Okay.